Hola entusiastas, hoy nos sumergimos en el electrizante mundo de las guerreras del K-Pop, mejor conocida como K-Pop Demon Hunters, la nueva película animada de Netflix que mezcla todo lo que amamos: idols, poderes sobrenaturales, una historia con drama, acción y una inesperada historia de amor demoníaca. Antes de comenzar, te advierto, este video contiene spoilers, así que si aún no has visto la película y no te quieres spoilear, te recomiendo que pases de largo. Ahora sí, comencemos. La historia gira en torno a Rumi, Mira y Zoe, tres superestrellas del K-pop que en secreto son también cazadoras de demonios, una tradición que se ha pasado de generación en generación. Usan su talento y energía musical para proteger al mundo. Pero todo cambia cuando Rumi pierde la voz, y es que ella guarda un gran secreto que ha marcado su destino. Ella es mitad humana, mitad demonio. Las marcas de demonio han llegado hasta su cuello, generándole estrés y preocupación. Ella debe sellar definitivamente a los demonios para que las marcas desaparezcan de su cuerpo y poder mostrarse como una humana en su totalidad. Sin embargo, Jinu descubre su secreto y a partir de allí comienza un acercamiento entre ambos. El chip entre ambos es llamado por los fans el Ryujinu. Tengo que mencionar que la química entre ambos es espectacular. Por su parte, Mira es la coreógrafa del grupo Huntrix. Como cazadora de demonios, Mira tiene una vasta experiencia de lucha con su lanza y combate cuerpo a cuerpo. Mira una vez asistió a la Met Gala usando un saco de dormir. También es considerada como la oveja negra de su familia. Durante la película hay una escena muy cómica y tensa emocionalmente hablando. Y es que durante el fan meet, tanto Avi Saya y Roman Saya se sientan al lado de Mira, generando uno de los chits más populares en las redes, el Miromavi. Y por último tenemos a Zoe. Es la letrista y compositora del grupo Huntrix. Como cazadora de demonios, es una luchadora fuerte y hábil, especialmente con sus cuchillos. Zoe es uno de los personajes más alegres de la película. Desde que conoce a los Saya Boys, esta demuestra un alto interés visual por ellos, sobre todo por Mystery Saya, quien durante el fan meet se sienta a su lado y ella le muestra interés. Algo que al parecer es de su gusto, porque al ver cómo ella es tan dulce con los fans, este le ladra a uno de ellos por celos. El chip creado por los fans es el Zoeistery. Al final de la película, Zoe logra ver el rostro de Mystery Saya, acotando que en definitiva es su tipo. El concepto de las cazadoras se basó en las Mudan, mejor conocidas como las chamanes coreanas que a través de la música y el baile ahuyentaban a los demonios y espíritus malignos. Y bueno, a la par de nuestras protagonistas, aparecen los antagonistas de la historia, un nuevo grupo de chicos, los carismáticos Saya Boys, que conquistan el corazón de las fans con su música y coreografías perfectas. Lo que nadie sospecha es que en realidad son demonios enviados por Winma, el gran villano quien planea devorar almas humanas usando el poder de la música. Los Saya Boys están basados en los Jongseon Saya, que en la mitología representan a los shinigamis o ángeles de la muerte. Los Saya Boys están formados por 5 integrantes con estética idol, pero con propósitos muy oscuros. Según la propia historia, 4 de ellos, supuestamente, eran parte de una boy band que fracasó y fueron tomados por Winner. Y la pista la tenemos justo en la fotografía del consultorio del doctor. El 5º miembro, Jinu, fue un cantante de la época de Joseon, que vendió su alma para salir de la pobreza, abandonando a su familia y viviendo una vida de lujos. Winma lo convirtió en demonio y lo puso al frente del grupo. Y aquí te los presento. Jinu Saya, líder y vocalista principal, tiene un pasado trágico y mucha complejidad emocional. Avi Saya, el musculoso rapero y bailarín principal. Mystery Saya, misterioso y seductor, vocalista con presencia enigmática. Roman Saya, dulce, romántico, el más emocional del grupo. David Saya, el McDae, ágil y rebelde, especializado en rap. Este grupo fue creado no solo para entretener, sino para canalizar energía demoníaca a través de la música, algo que, en una sociedad obsesionada con el K-pop, es una estrategia brillante y siniestra.
También debo mencionar a las mascotas o mensajeros de Jinu, el tigre azul y la urraca. Estos están inspirados en el Minhwa. Estas son representaciones de las pinturas folclóricas coreanas, también llamadas Hajo-do. Ahora hablemos sobre un tema muy importante. Rumi y Jinu, ¿un amor imposible? Desde el primer encuentro entre Rumi y Jinu se percibe una conexión especial. No se trata de un romance convencional, pero las miradas, los gestos y la tensión emocional están ahí. Ambos ocultan un gran dolor, ambos cargan con una parte demoníaca y ambos se sienten incompletos. Justo cuando creemos que Jinu puede redimirse, ayudar a Rumi y romper el ciclo oscuro, su destino se trunca rápidamente. Él desaparece tras desafiar a Wima, aparentemente muriendo. Pero ¿Jinu realmente murió? Aquí entran las teorías y hay razones para pensar que Jinu no murió del todo. Número 1. No vemos su cadáver, solo su desintegración. Lo que sí vimos es su alma unirse a la espada de Rumi, al igual como lo hacen las almas de los fans. Número 2. Su vínculo con Rumi podría ser clave. Si él sintió algo real por ella, y todo indica que sí, eso puede haberse convertido en un ancla para su alma, impidiendo que desaparezca del todo. Número 3. Un sacrificio ambiguo. Jinu no muere como villano, sino como alguien que desafía su origen demoníaco. Eso lo convierte en un personaje redimible. Número 4. ¿Podría Rumi buscarlo? Si Rumi empieza a cuestionar su linaje y se adentra en el mundo demoníaco para encontrar respuestas, Jinu podría reaparecer como su guía o incluso como su protector si tenemos una segunda entrega. Además, al final podemos ver cómo sus mascotas mensajeras aún están vivas. Tanto el tigre como el pájaro están a la distancia cuidando de Rumi, lo que podría significar que efectivamente Jinu aún se encuentra con vida. Como dato curioso, el grupo Twice interpreta la canción Take Down, siendo la única canción que no cantaron las actrices de voz en la versión en inglés y coreana. También quien da su voz como Wima es el actor Lee Byung-hun, tanto en la versión coreana como en su versión en inglés. Por su parte, Jinu es interpretado por nada más y nada menos que el actor Ahn Hyo-seo. Aquí les dejo los personajes con sus respectivas voces. Algo que también destacó en la trama de la película fue la escena de encuentro entre Jinu y Rumi, al más estilo del K-drama propuesta laboral. En conclusión, K-pop Demon Hunters es más que una película animada. Es el inicio de un universo que mezcla fantasía urbana, mitología asiática y cultura pop. Los personajes tienen potencial, los conflictos emocionales están bien sembrados y los Saya Boys son una joya narrativa que no se puede desperdiciar. Mi veredicto, visualmente increíble, emocionalmente potente y con mucho por desarrollar. Recomiendo verla en su versión en inglés, ya que en la versión doblada al español, la música no tiene tanto impacto como en la versión en inglés. Le doy 8.5 de 10 micrófonos encantados. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Jinu realmente murió o regresará en una secuela? ¿Te gustaría ver a los Saya Boys rebelándose contra Wima? Déjamelo saber en los comentarios. Si te gustó esta reseña, no olvides de dejarme un me gusta y seguirme. Comparte este video para que lleguen más fans de las guerreras del K-pop. Hasta la próxima, entusiastas. Bye bye.